Adelante, Sí, maestra Zaira. Adelante, gracias. ok. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Marcos Martínez, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, nivel C. También es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor Francisco. El día de hoy él nos presenta el tema de deforestación y crisis hídrica en la cuenca Amanalco-Valle de Bravo. Le cedo la palabra. Buen día a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias por la invitación y poder compartir un poco de las temáticas que estamos investigando. Un tema bastante interesante titulado Deforestación y crisis hídrica en la cuenca Manalco-Valle de Bravo. Este es un trabajo justamente exploratorio que yo estoy pensando para hacer una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí presento algunos avances que estamos justamente planteando en la situación que se vive en aquella región entre Amanalco y Valle de Bravo, principalmente en las tierras altas, en la parte más alta de las comunidades otomíes y rancherías del municipio de Amanalco. Siguiente. Bien, justamente vamos a ubicar la deforestación como la eliminación masiva de bosques, selvas, actividades como la agricultura, la ganadería o la urbanización. También es la pérdida de la biodiversidad, hay alteración del clima, erosión del suelo, hay reducción de los recursos naturales. Hay efectos que impactan en los ecosistemas, en las propias comunidades que constituyen los seres humanos y esto tiene un efecto tanto local como global. En lo local, bueno, pues nosotros podemos verlo a nivel regional, a nivel comunitario, a nivel nacional, pero también en el plano global, pues tiene un impacto muy grave justamente porque hay toda una transformación del ambiente. Bueno, este trabajo justamente siguiente tiene que ver justamente, lo ubicamos aquí en el Estado de México, en las tierras altas de la cuenca Manalco-Valle de Bravo, pero involucra a muchos municipios como Donato Guerra, San José Villa de Allende, parte del municipio de Villa Victoria, y en donde este proyecto, después de ser la cuenca, se constituye en lo que es el sistema Cuxamala, que no es otra cosa más que la traída del agua de la presa Miguel Alemán de Valle de Bravo a la ciudad, al Valle de Toluca y a la Ciudad de México, y que, bueno, pues se constituye como una proveedora de este vital líquido, un recurso escaso, un recurso limitado, pero también un recurso como el agua que está ahí y que, bueno, pues hoy se convierte en un tema de interés, no solo para poder explorarlo en esta región, sino creo que a nivel nacional tenemos graves problemas con el agua. Siguiente, por favor. Eh, Bien, el Estado de México, fíjense, en estos 23 años, del 2001 al 2023, hay una pérdida justamente tanto de recursos que tiene que ver con los recursos naturales, zonas de bosques. El agua está vinculado justamente con los bosques. Esta parte de las tierras altas de Amanalco, Valle de Bravo, justamente forma parte de la cordillera montañosa del volcán Chinaltecatl y que va esta cordillera montañosa, pasa por Amanalco y se va hasta el estado de Michoacán en los municipios como Zitácuaro y todos y sus municipios, los pueblos alrededor de aquella región. Entonces, es una cordillera y estas tierras altas me parece bastante interesante porque tienen alrededor de 450 manantiales que justamente aportan más del 50% de la presa, del agua que llega a la presa Miguel Alemán en Valle de Bravo.
Entonces, algo que está sucediendo en los últimos años es, bueno, pues sí hay una intervención humana que yo lo voy a mencionar con la creación de parques ecoturísticos, con planes de manejo, con pagos de servicios ambientales. Sin embargo, en los últimos años se está viviendo una crisis de control territorial, de control hacia los ejidos y comunidades por parte del crimen organizado, y esto impacta no solamente en la vida de las comunidades, sino también en la deforestación que se está creando y también en el control de las economías locales, en el control del territorio, en el control de las asambleas, en el control de los recursos económicos y explotación de los bosques. Entonces, hay un impacto directo al bosque, pero también a los manantiales, porque hay deforestación, y en la deforestación tiene su impacto justamente en las zonas de recarga de los mantos acuíferos. Y entonces, en 20 años, yo lo recuerdo cómo ha cambiado justamente los ríos, los escurrimientos en aquella región. En el año 2001, a mí me tocó participar en los programas de brigadas universitarias de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, y justo fue el momento en donde hubo una reunión entre agencias del gobierno del Estado de México y académicos de la Facultad de Geografía. Recuerdo tanto al maestro Gastón, que estuvo ahí en esa reunión en el auditorio municipal de Amanalco con los funcionarios locales, y eso fue bastante interesante porque fue justamente cuando surge este proyecto de la Cuenca Amanalco Valle de Bravo para su atención. Y desde aquellos años, estamos hablando de hace 25 años, que inicia este proyecto, pero que se vuelve en un tema de suma interés, y justamente para jóvenes que están cursando la escuela preparatoria, y también que próximamente estarán en la educación superior, para seguir explorando, investigando, dando cuenta y cómo podría ser la intervención de las agencias gubernamentales a través de la hechura de las políticas públicas. Adelante, siguiente. Estos datos, justamente ustedes pueden ver los municipios que han tenido una crisis ecológica, y ahí pueden ver, está Valle de Bravo, Matepec, Tonatoquerra, Sultepec y entre otros municipios. Bueno, pues aquí no lo ubican a Manalco, pero en la siguiente lámina lo ubican como dentro de dentro de los municipios que más pérdida de bosques han tenido. Miren, este dato a mí se me hace bastante interesante, porque el 54% de las alertas de deforestación, entre ellos se encuentra Amanalco. Y justamente a nosotros nos ha tocado vivir directamente esta parte. Yo lo recuerdo en los tiempos en los que yo estudiaba la preparatoria y bueno, mis primeros 20 años de vida viviendo en mi municipio. Bueno, a nosotros nos tocaba ir a apagar los incendios cuando estaban ahí en la comunidad, pero bueno, ahora el municipio tiene todo un equipo de trabajo que hace este noble, valga la redundancia, este noble trabajo, y ahora ellos son quienes atienden. Pero aquí este dato es muy importante, porque tiene un gran impacto a la deforestación, y justamente bueno, tiene bueno, que más adelante lo estaremos comentando. Siguiente. Esta región también forma parte de la zona de la mariposa monarca. Entonces, Amanalco, Temascaltepec, Tonatoguerra, parte de Villa Victoria, y los municipios de San José Villa de Allende y los municipios michoacanos, toda esta región monarca. Y Amanalco no está exento, justamente por su territorio, por su tipo de vegetación y por su altura. Se convierte hay dos lugares en donde llega la mariposa monarca.
en la comunidad del Potrero y en los límites con el municipio de Donato Guerra. Bueno, ahí me tocó visitarlo en el año 2001 justamente con un grupo de académicos de nuestra universidad y nosotros con un grupo de interdisciplinario de estudiantes en aquellos tiempos que hacíamos nuestro servicio social en las brigadas universitarias. Y bueno, pues nos tocó justamente ver y conocer de cerca y los cuidados del bosque y de la mariposa monarca que en aquellos días se encontraba en la región, pero también se convierte en una amenaza con la deforestación y con la pérdida de los recursos hídricos. Entonces, de aquí es en este tema se convierte de suma importancia porque para nosotros es fundamental tomar en cuenta este abrigo que tienen la mariposa en aquella región y bueno, que es parte de todos estos municipios que constituyen justamente el sistema Cuxamala, Valle de Bravo, Manalco, Villa Victoria, Donato Guerra, Temascaltepec y San José, Villa de Allende. Entonces, en esta región es muy importante abordar este tema, explorarlo y justamente transformar nuestro diagnóstico en posibles políticas públicas, justamente para los que toman decisiones. Y creo que la conciencia social que debe crearse también es fundamental en los últimos tiempos. Siguiente. Algo que hemos visto justamente que efectivamente el Estado, y no de ahora, de los últimos 25 años, justamente ha tenido un acercamiento en la región. Cada sexenio ha habido intereses. Yo lo recuerdo, yo en aquellos años que hice mi servicio social, después estuve trabajando en el ayuntamiento 5 años y he tenido, bueno, pues es la región en donde viven mis padres, mis ancestros. Entonces, hemos tenido ese fuerte vínculo. Yo estuve trabajando justamente en el gobierno municipal. Me tocó ser parte de la creación, me tocó hacer parte del proyecto del Parque Ecoturístico Corral de Piedra. Justo yo tengo parte del proyecto de lo que me toca hacer como en aquellos tiempos en el lenguaje de la gestión pública como técnico eh, para hacer el proyecto. Y bueno, pues se llevó a cabo y en los últimos años justamente se vende como uno de los proyectos más exitosos de los últimos años y justamente de esta región. Entonces, aquí pueden ustedes ver justamente la intervención del Ejecutivo Federal con la suspensión temporal de actividades de aprovechamiento forestal en los núcleos agrarios de la Cuenca Alta, Amanalco Valle de Bravo. Entonces, esta suspensión, a mí me llama la atención este dato, porque efectivamente lo que ha sucedido en esta región es de que más adelante estaré hablando de la Unión de Ejidos. La Unión de Ejidos son como de 8 o 10 ejidos que se unieron en la década de los 80 para sustituir a Protimbos, que justamente les explotaba los bosques y no les daba el recurso necesario. Entonces, los ejidatarios se unieron y crearon la Unión de Ejidos, y esta Unión de Ejidos trabaja de manera conjunta, tiene un aserradero y hace sus gestiones ante las agencias del gobierno del estado y del gobierno federal, y de esta manera es como ellos también atienden sus bosques, el cuidado de todo lo que ellos venden, pero también al mismo tiempo de la atención y cuidados, y también con estos programas de aprovechamiento forestal que tienen muy a la mano. Siguiente, por favor. Eh, y justamente las tierras altas, yo así le llamo, las tierras altas de la cuenca Manalco Valle de Bravo, justamente aquí pueden ubicar. Se trata de 13 núcleos ejidales y 6 de bienes comunales. No todos están unidos en la Unión de Ejidos.
pero estas tierras, aquí es en donde está la mayor parte de los manantiales que señalaba hace un rato, de los de alrededor de 450 manantiales, se encuentran en estas comunidades y en estos ejidos y que proveen justamente más del 50% del agua que llega a Valle de Bravo. Y justo yo lo recuerdo tanto porque en aquellos años en los que yo estuve haciendo mi servicio social, un compañero, Ricardo, que de la Facultad de Geografía, y nos llevaba a medir los ríos. Y entonces estuvimos recorriendo en todas las comunidades y en los ríos del municipio para medir justamente la cantidad de agua que se iba, bueno, que aporta la cuenca. Y de ahí también estuvimos haciendo la propuesta de la creación del parque ecoturístico de aventura bueno, la comunidad del Rincón de Guadalupe, y después ese proyecto se llega a materializar con una tirolesa, otros conceptos que se tenían como intención, pero que no se llegaron a concretar. Sin embargo, el proyecto tuvo vida por algunos años y hoy en día, bueno, pues todo quedó como, bueno, ya el proyecto ya no está operando, pero es uno de los proyectos justamente de esta región que más adelante estaré explicando. Siguiente. Eh, bien. eh, eh, Perdón, la siguiente lámina, por favor. Ahora, eh, les comentaba hace un rato que efectivamente hay quema, aquí hay un trabajo de quema controlada. Aquí estamos hablando en la parte alta, justamente en Corral de Piedra, Capilla Vieja, y en donde se encuentran los ejidos de Agua Bendita, el ejido de San Bartolo. Estos son pastizales que se encuentran a las orillas de los bosques, y justo cuando esto se quema, para que si alguien crea o tiene alguna colilla de cigarro por ahí, que sí los hay, o alguien hace una fogata y se pueda prender el fuego y a través del viento se pueda dispersar a los bosques. Entonces, este es un mecanismo de control, pero también de prevención que se está haciendo en los últimos años. Algo que está muy presente en los ejidos, en las comunidades, son antes de que inicie la temporada de sequía, los bienes comunales, sus comisariados, organizan sus propias brigadas y se va uno a los bosques. Yo he participado como parte de los ejidatarios de mi papá, como parte de su, bueno, para cumplir con el número de faenas que le asignaban. Entonces íbamos a los bosques a cortar las brechas, hacer las brechas, y para justamente evitar, si se incendia, solamente se puede incendiar cierta fracción del ejido, del bosque. ¿Por qué? Porque las brechas ya están justamente para que el fuego no se pueda dispersar y no pueda avanzar. Entonces, eso es un programa de prevención que los ejidos y las comunidades de estas tierras lo trabajan bastante bien, solo que como hay montañas muy altas, cuando en esos lugares se llega a prender el fuego, sí es bastante complicado para que uno pueda acceder, justamente por lo accidentado, por lo rocoso y por la vegetación del lugar. Entonces ahí sí resulta bastante complicado apagar el fuego. Siguiente, entonces este es uno de los conceptos de prevención que se encuentran en este municipio. En estas tierras altas hay proyectos que se han venido desarrollando desde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, antes CDI, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Se empezaron a apoyar proyectos de ecoturismos en regiones indígenas, y justamente en Amanalco existen 3 proyectos con este concepto, financiados, apoyados también por el gobierno del Estado de México, y por el gobierno federal, que ahora es el INPI. Aquí, por ejemplo, pueden ver una imagen del Parque Ecoturístico Corral de Piedra, con su laguna artificial, con esas cabañas, y al fondo pueden observar el volcán Chinaltecal, aquí bueno, o el Nevado de Toluca. Y bueno, pues ahí pueden ver un paisaje. A mí me tocó ser parte como
En aquellos años del que yo fui coordinador de los pueblos indígenas de aquella región, pues me tocó hacer el proyecto del restaurante, de algunas palapas y también hicimos otros conceptos por ahí que tiene que ver justamente con para que puedan acceder a las lanchas. Y parte de las lanchas que fue financiado por la CDI, y así siguió el financiamiento para este parque ecoturístico y lo vivimos, bueno, yo lo viví en el año 2000, del 2006 al 2009 que estuve trabajando en el gobierno municipal y justamente me tocó hacer parte de la gestión y atención al ejido Amanalco en aquellos años y como parte de ese para que este proyecto tuviese continuidad, que me tocó conocer justo donde ustedes ahorita pueden apreciar el agua. En el año 2001 yo me tomé una fotografía en esa partecita, no existía ni el agua ni las cabañas, solo ese paisaje escénico y el río que bajaba por ahí. Yo recuerdo que en aquellos años yo iba en una bicicleta, me bajé y con otros amigos me tomaron una fotografía. Yo tengo una foto de ese lugar, pero con un paisaje escénico sin intervención, sin intervención humana, sin creación de esta presa y de las cabañas y del restaurante. Nada de eso existía en el año 2001. Ahora, bueno, pues existe este parque muy reconocido, que es parte de los proyectos que yo voy a estar estudiando en los últimos 2 o 3 años, justamente para hacer un proyecto ya más ampliado de esta región. Siguiente, continuamos con el Parque Ecoturístico San Lucas. Es una propiedad social, aquí dice propiedad social viva, y justamente se encuentra a un costado de 2 o 3 kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal. Existe la cascada y tienen todo un proyecto justamente de ciclismo. Y este parque, bueno, pues yo lo recuerdo, nosotros conocimos esta cascada en el 2001. No existía este proyecto, no estuvo en la atención de los brigadistas universitarios de aquellos años. Sin embargo, tal vez tenga como 5 o 6 años, no tiene mucho su existencia, pero también lo trabaja el ejido y la comunidad de San Lucas y que tiene vigencia en los últimos años, pero se recomienda visitar la cascada, sobre todo en temporada de lluvia, en donde el crecimiento de los ríos pues es muy notorio y la cascada, bueno, tiene como alrededor de 28 metros de altura. Nos tocó medirlo, no recuerdo, pero creo que en ese aproximado está. Y bueno, forma parte de este proyecto que se está desarrollando, que también será parte de mi tema de investigación a mayor profundidad en el proyecto que yo estoy planteando para esta región. Siguiente. Otro proyecto ecoturístico, justo el Parque Rincón de Guadalupe, que ya les comentaba, este sí nos tocó a nosotros recorrer las montañas del Rincón de Guadalupe como brigadistas universitarios, plantear una ruta de ciclismo alrededor de la comunidad, parte de la tirolesa, cabañas, restaurante, y ahí están los conceptos. Este proyecto tuvo vida como 4 o 5 años. Después hicieron, bueno, aquí mala administración de los recursos y del financiamiento. El restaurante está ahí, no se terminó de concluir. Las cabañas también solo quedan las paredes, ventanas, todo lo que existía se lo robaron. La cabaña, el restaurante se está cayendo. La tirolesa sí funcionó, ahí se hicieron carreras de ciclismo a nivel internacional. Estaba la propuesta de firmar un convenio con organizaciones de España y los bienes ejidales y comunales bienes comunales del Rincón de Guadalupe estaban en mesas de negociación, pero después todo se vino abajo, el proyecto decayó, no, ya, pero es un proyecto interesante para poder explorarlo desde una perspectiva antropológica, sociológica. Creo que habría que explorar este proyecto, qué sucedió, cuál fue el trabajo de la comunidad y también desde el exterior, porque
yo conozco a esta comunidad, yo estuve en asambleas en esta comunidad justamente para hablar del proyecto, cuando hice entrega del proyecto como parte del grupo de universitarios que participamos en el servicio social en aquellos años. Y bueno, para nosotros era bastante interesante hacer esta propuesta, sobre todo cuando, jóvenes universitarios de la Facultad de Geografía, Arquitectura, Turismo, Psicología, Enfermería y yo de la Facultad de Antropología participamos para la primera propuesta de la creación de este parque, y creo que por eso lo conozco. Entonces ahí habría que seguir explorando este proyecto. Siguiente. Eh, También se hizo un proyecto en la comunidad de San Juan Amanalco, en el Ejido. Y el detalle en que aquí el proyecto se crea como en el 2010, 2012, entonces tiene más de una década. El proyecto fue financiado por la CDI, fue hecho por una organización civil. Sin embargo, en mi opinión, los conceptos que ellos desarrollan en el bosque de San Juan, en donde prácticamente no hay un manantial, no hay manantiales de agua, crean ahí unas cabañas. Desde aquellos años hasta la fecha no ha funcionado, no ha operado. Entonces, en mi opinión, aquí habría que tener un acercamiento con la comunidad, evaluar los conceptos, ver si ese proyecto se puede rescatar o pues prácticamente se convirtió en un elefante blanco, improductivo. Comunidad, los técnicos o especialistas que diagnosticaron que dieron el visto bueno de ese proyecto, pues prácticamente no fueron, no fue un diagnóstico bien elaborado, en el sentido de que un proyecto no puede tener 10 años de existencia y sin estar operando. Y también habría que explorar el papel de la comunidad desde el origen del proyecto hasta nuestros tiempos. Entonces aquí tenemos un tema bastante interesante también que pues, se puede explorar en esta región. Siguiente. Hemos hablado ya de 4 proyectos ecoturísticos en esta zona alta. Es una zona montañosa, es una zona de recursos hídricos abundantes, pero en el caso de San Juan Amanalco, aquí en donde se hace este proyecto es una zona pedregosa. Aquí justo hay ciertas cuevas en donde sale humo porque hay roca volcánica. A mí me tocó estar en este lugar. En algún momento hablamos del Rincón de Guadalupe. Rincón de Guadalupe tiene una historia bastante interesante porque en algún tiempo se documentó el pie humano en una grabada, en una roca. Pero pasa el tiempo, llegaron forasteros y se roban la roca. Entonces, esa huella del pie humano del origen del hombre prehistórico en Amanalco, pues prácticamente ya no existe, se lo robaron, estaba en una de las peñas del Rincón de Guadalupe. Pero estando trabajando en el gobierno municipal, un compañero, regidor, pues conocedor de sus montañas, a mí me llevó a conocer una huella de un pie humano como de número 28 30 plasmado en una roca. Solo que yo recuerdo que tomamos muchas fotografías y cuando llegamos al ayuntamiento, la cámara no tenía ni una de las fotos que habíamos tomado en esa roca. Ya no regresamos, pero existe esa roca en esas montañas eh, de, de esta comunidad, y que bueno, sería bien interesante como un concepto para cuidar, para documentar con todos los cuidados para evitar justamente el robo como sucedió en la comunidad del Rincón de Guadalupe. Existen 2, a mí solo me enseñaron una huella, así está la roca y justamente un pie humano como de número 2830 ya se los había mencionado. Siguiente. En, en esta región, justamente, Amanalco tenía una laguna, Batanzavi.
en otomí, que significa Laguna de Amanalco, solo que en la década de 1940, perdón, sí, en 1940-42, se crea la presa Miguel Alemán en Valle de Bravo y justamente la Laguna de Amanalco se le busca salida a la presa y el río justamente conduce a la presa Miguel Alemán. Entonces la Laguna de Amanalco pierde todo ese recurso. Sus recursos, tanto, bueno, el agua se sigue, ya no se almacena en Amanalco, sino ahora que pasa el río Amanalco y conduce el vital líquido a la presa Miguel Alemán. Justamente las corrientes de los 400, de más de 400 manantiales que se van, que existen en estas tierras altas de la cuenca, van a desembocar a la presa de Valle de Bravo, pero justamente algo que sabemos y que en los últimos años, pues la presa no ha almacenado el agua, justamente se debe a grandes crisis de la deforestación, del mal manejo de agua, de las políticas públicas en torno a la hechura de obras como el drenaje en las comunidades de Amanalco y de sus alrededores, que el drenaje va a desembocar a los ríos en donde nosotros en el pasado íbamos a nadar. Entonces ahora se convirtieron en ríos de aguas negras y la corriente de agua de estos ríos, pues prácticamente yo lo recuerdo en aquellos años, estoy hablando de hace 25 o 30 años, esas corrientes de agua prácticamente han dejado de existir. Las temporadas de lluvias de aquellos años en mi niñez, de hace 30, 40 años en aquella región, en donde se escuchaba la creciente después de las tormentas, que arrastraba grandes troncos. Eso ha dejado de existir. Al lado de la casa de mis padres hay un manantial y en temporada de lluvias ahí veíamos correr la creciente del agua. Eso ya no existe. Entonces, prácticamente esta región se ha transformado en muchos, bueno, en la crisis del agua y que justamente tiene que ver con atención a las comunidades, la hechura de políticas públicas, el cuidado del agua, el cuidado de los bosques y que si esto sigue así, bueno, pues se avecina o ya lo estamos viviendo, grandes crisis del agua, la escasez del agua justamente en el Valle de Toluca, hace 2 años, en el 2024, bueno, pues se pudo notar mucho colonias que no tenían agua y que dependen justamente del sistema Cuxamala. Siguiente. Eh, Bien, en la siguiente lámina justamente tratamos, yo menciono a los ejidos de las tierras altas que son fundamental, que tienen sus propios proyectos, pero que en los últimos años también han sido cooptados por el crimen organizado. Esta unión de ejidos se crea en el 1981 con el nombre Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata, que se ubica su sede en la comunidad de Agua Bendita y que siguen trabajando hasta nuestros tiempos, solo que hace algunos días que yo pasé por esa región, todo parece que el aserradero ha dejado de funcionar y es un aserradero que tenía sus propios clientes y estaba operando bastante bien. Y los aserraderos particulares también que se ubican en esa región, la gran mayoría ha dejado de existir, muchos de sus dueños fueron secuestrados, fueron extorsionados y otros pagan derecho de piso. Justamente esto ha venido a erosionar la vida empresarial que tiene que ver con esta región, que trabaja justamente con planes de manejo y para poder hacer el aprovechamiento legal de sus recursos y de sus bosques. Sin embargo, en los últimos meses y años esto está bastante complicado porque podemos aquí yo ver que entre los ejidos y las comunidades, algo que ha detonado la crisis hídrica y que ha habido gran disminución de los bosques, del agua, tiene que ver con la deforestación legal, aquellos en donde interviene los estudios técnicos justificativos, los estudios de impacto ambiental para poder explotar el bosque. Pero también existe la tala ilegal, uno por los acuerdos que están ahí
y la tala hormiga. Justamente yo le llamo la tala hormiga, la tala de nosotros como campesinos de aquella región, que vamos, que cortamos un arbolito para la casa, para los corrales de los animales, para el 3 de mayo y hacerle la cruz y plantarlo en el centro de la milpa. Entonces es una cruz ritual, pero el 2 de mayo, perdón, para el amanecer el día 3 de mayo, que tú y colocarle tu rosario de flores en el centro de la milpa, pues eso implica una tala hormiga de arbolitos pequeños que están en crecimiento, pero también aquellos árboles que se utilizan como morillos en las casas, también se cortan mucho. Para el ocote, los árboles ya maduros, se le cortan la parte baja y de ahí empieza a salir el ocote, la trementina, y eso que se utiliza justamente para encender la fogata de leña, pues eso es la tala hormiga que sí está muy presente. La descarga de drenajes en los cuerpos de agua, también no ha existido una política pública clara para cuidar los ríos y muchos de ellos se convirtieron en aguas negras, en donde nosotros nadábamos en el pasado, ahora son ríos de aguas negras en donde ya no podemos ir ni a bañarnos ni a nadar. La erosión del suelo que provoca justamente la erosión, la deforestación, el pastoreo no regulado. Es importante hablar justamente del pastoreo y del cuidado de los animales en el bosque y la contaminación forestal. Justamente hay muchos de los bosques se han convertido en tiraderos de basura y eso no puede ser porque en lugar de cuidarlos, bueno, pues uno camina en esos bosques y no es tan agradable encontrar este, mucha basura y sobre todo, ojalá si algún día pudieran conocer el Parque Ecoturístico Corral de Piedra, lo caminaran a sus alrededores y hay mucha colilla de cigarros, mucha basura mínima. Entonces, justo sería parte del proyecto que yo voy a estar haciendo en los próximos años. Siguiente. Estas son parte de las causas que ha venido erosionando bueno, ha venido dañando los bosques, pero también el agua. Y yo los señalaba, y esto seguramente es una imagen que se estuvo difundiendo mucho en las redes sociales, en la televisión, y en donde la alcaldesa, bueno, formaba parte del crimen organizado y eso da puerta o abre las puertas para que esto continúe y esto, bueno, pues es algo que está presente. Ojalá, ojalá en los próximos años esto se pueda ir combatiendo y que favorezca tanto al cuidado de los bosques como a que siga que los mantos acuíferos se sigan cuidando, se sigan protegiendo y que el recurso, el agua, siga alimentando a las familias. Pero esto ha venido a generar un conflicto, una tensión en esta región, porque el crimen organizado generó asambleas con pequeños propietarios, con los comisariados y asambleas en bienes comunales, en bienes ejidales, y dictó las órdenes. Cómo se debería de administrar, cuidar los bosques. No queremos pleitos, fueron las palabras de ellos, porque no queremos la presencia del gobierno a través de sus policías, de distintos sectores. Entonces, pero bueno, esto es muy delicado. Casi, bueno, yo lo menciono nada más, no quiero profundizar. Hay mucha información de lo que nosotros tenemos como nativos, pero no es parte de nuestro trabajo y entonces que la autoridad haga su trabajo. Nosotros, bueno, aquí sí hay que tener bastante cuidado con el tratamiento de esta cuestión y me tocará en su momento abordarlo ya en un texto más académico, pero sí hay que tener cuidado en los últimos tiempos y no solo en esta región de la cuenca. El Estado de México y nuestro país en distintos territorios, el crimen organizado. Lo vimos en la conferencia del año pasado cuando hablábamos de Cherán, de toda la explotación y deforestación que hizo el crimen organizado y nosotros no estamos exentos. En mi comunidad, justo se hizo una explotación, No, así, regulada, con permisos,
pero llega el crimen organizado y arrasó los bosques. Entonces explotaron lo que quisieron, se llevaron y al final el comisariado se quiso salir, lo secuestran, lo desaparecen y lleva como 4 o 5 años que no ha regresado. Entonces, con esto no se puede negociar, no se puede hablar. Es bastante, bastante delicado. Ujú. Siguiente, por favor. Eh, pues como conclusiones de las causas de la crisis hídrica de la cuenca Manalco-Valle de Bravo, justamente, aquí ya lo hemos mencionado, solo para sintetizarlo, tenemos las descargas de drenaje en cuerpos de agua. Justamente estas descargas llegan a los ríos, a los arroyos y hay una gran. Perdón, parece que se había desactivado mi micrófono. Concluimos con esto, las causas de las crisis hídricas y la deforestación justamente tiene que ver con la descarga de los drenajes en los cuerpos de agua, una deficiente planeación en la hechura de políticas públicas, en el tratamiento justamente o la creación o sí, la hechura de la infraestructura de drenaje. Eso es muy delicado porque las comunidades en las tierras altas, pues prácticamente el drenaje llega a los ríos y los ríos para la presa de Valle de Bravo. Entonces unos ya se darán cuenta que el agua que viene del sistema Cusamala no está tan limpia. Y justo ahí en Amanalco, ya para a la salida a rumbo a Valle de Bravo, ahí construyeron una planta potabilizadora para limpiar el agua, pero pues no tiene sentido. Primero lo ensucias porque descargas el drenaje y adelante creas una obra para limpiarlo. ¿Por qué no hacer una política pública de trabajar el tema del drenaje para que evites un gasto que te lo tenía que pagar el municipio en aquellos años que yo estaba trabajando y el gobierno municipal no aceptó pagar esa obra, ¿no? Para que eso funcionara? Pero pues ellos mismos lo contaminan y ellos mismos quieren que lo paguen. Entonces ahí hay una contradicción en la atención de la política pública, bastante interesante. Ojalá yo pueda hacer algún documental en los próximos años y si podemos compartirlo también con ustedes, lo estaremos haciendo. Siguiente, por favor. Eh, También podemos ver la erosión del suelo. Donde hay deforestación, pues prácticamente se daña el suelo. El pastoreo no regulado, eh, pues sí, los animales no tienen la culpa, ni los humanos, sino aquí es importante ponerse de acuerdo en qué área se puede pastorear, se puede cuidar los animales y creo que se puede ganar mucho tanto para los nativos de las comunidades como para las autoridades ejidales, forestales y las distintas instituciones del gobierno que tengan que ver con el cuidado de los recursos naturales. La contaminación y deterioro forestal. eh, Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y que está sucediendo en los últimos años. Últimos 2 años hay un virus que está atacando a los árboles o alguna bacteria por ahí, o no sé, no tengo la palabra, pero los árboles están secando y por grandes extensiones y montañas. Entonces, ahí lo único que nos dicen las autoridades es que corten todos los árboles que se están secando para evitar que eso se siga extendiendo. Y es bastante notorio lo que está sucediendo en los últimos meses, porque a nosotros parte del bosque que nos heredan mis abuelos, pues se ha secado. Y aquí hay algo que yo no lo menciono bueno, no tengo en esta lámina, pero también en la manera en cómo reforestamos. Ahorita, por ejemplo, lo que se reforestó el año pasado a estas alturas, como casi no ha llovido, pues prácticamente se ha secado. Si tanto existe tal vez un 5% de lo que se deforestó. Entonces, yo tengo alrededor de 200 árboles que planté cuando yo era estudiante. En el 2001-2002 planté 200 árboles, quedan como 100, pero todos tienen alrededor de 15-20 metros de altura. Y acabo de planté 70 oyameles. De esos 70 me quedan vivos 23 porque en el año 2023, enero del 23, me dio el COVID y dejé de ir a ver mis árboles, de echarles agua. Pero estos árboles, mis oyameles, tienen
un metro aproximadamente de altura, pero han logrado sobrevivir porque en cada temporada de lluvias, cada 15 días, yo les llevo su agua cargando mis garrafas a la montaña y ahí su litro y medio de agua cada arbolito cada mes. Pues lograron sobrevivir 23 y el resto se me secó porque dejé de ir a colocarle su agua cuando estuve con este virus. Sin embargo, es parte como de las recomendaciones que podemos hacer. Es muy importante hacer campañas de para sembrar árboles, pero también es importante darle el seguimiento y el cuidado, porque la sequía no perdona y termina con nuestra buena intención y termina con la vida de los arbolitos que no florecen. Y me ha tocado verlo aquí en el Parque Vicente Guerrero en la ciudad de Toluca. Yo vi que llegaron y plantaron unos arbolitos. Yo los dejé de ver y cuando fui lo único que quedaban, bueno, pues eran el resto de árbol seco. Siguiente, por favor. Eh, Bien, estamos ya concluyendo con esta crisis del agua y bueno, con la siguiente lámina yo hablo justamente de los distintos acuerdos. Hay acuerdos legales para el agua, pero también hay acuerdos en secreto que yo le llamo entre los representantes ejidales y comunales con los técnicos para explotar más de los metros aprobados y bueno, pues también ahí hay una corrupción. Este, que afecta mucho el bosque. Entonces, es muy importante que nosotros, como universitarios, como jóvenes de una nueva generación, hagamos este tipo de conciencia, que cuidemos los bosques y en esta región está bastante complicado lo que se vive, pero existe la esperanza porque también hay una conciencia social y aquí podemos ver en las comunidades. Hay quienes cuidan los árboles, pero hay quienes de manera a escondidas, pues van y tiran y cortan y se llevan todo lo que pueden. Entonces, las comunidades tienen también sus propias tensiones, conflictos, necesidades, y es algo que nosotros vivimos día a día en aquella región, pero bueno, pues es importante lo que yo pretendo hacer como investigación a mayor detalle, a mayor profundidad, con todos estos conceptos que yo he señalado, para poder hacer una política pública que pueda concretarse en las asambleas, que tomen decisiones las personas y de esa manera, bueno, pues nosotros podamos hacer nuestro trabajo como académicos, como investigadores y que tenga sus repercusiones en la toma de decisiones, en la hechura de políticas públicas, de proyectos de desarrollo, evaluar esos proyectos de desarrollo y su impacto en la región y justamente explorar también los programas del gobierno federal, del gobierno estatal que están financiando el cuidado de los bosques en aquella región. Bueno, pues yo me quedo hasta aquí. Si existe alguna pregunta, con todo gusto lo podemos contestar. Adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre la práctica, sobre la conferencia? Me parece que no hay dudas, todo muy claro, fue muy interesante. Sí, gracias, Alba. Bien, si no Ok. existen preguntas, yo les recomiendo cuando puedan conocer el parque ecoturístico Corral de Piedra, puedan ir. Este, está bastante accesible y bueno, pues creo que para nuestros estudiantes sería genial porque prácticamente uno se sale de la realidad de la zona urbana o de las comunidades. Uno recorre 10 kilómetros de puro bosque para llegar al parque y llegas al lugar y prácticamente pues puro es un paisaje escénico